Buenas noches para todos los amigos que nos acompañan en este programa, en esta disertación, en estas transmisiones que frecuentemente hacemos para mantenernos informados acerca de lo que acontece generalmente en Colombia y cuando las circunstancias lo ameritan también en el mundo. En esta oportunidad vamos a concentrar nuestra atención en una especie de análisis de las elecciones del pasado domingo 11 de marzo, que nos arrojaron una nueva composición del Congreso de la República por una parte y que además resolvieron dos consultas interpartidistas. Una, la consulta interpartidista que se denominaba la Gran Alianza por Colombia, en la que participaba Iván Duque Márquez, el candidato del Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez, candidata del Partido Conservador, en este caso particular, apoyada por el expresidente Andrés Pastrana, y el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien también aspiraba a la presidencia de los colombianos. Por otro lado, se hizo una consulta de signo completamente diferente que se denominó globalmente como Inclusión Social para la Paz, en la que participó el Movimiento Colombia Humana a través de su candidato Gustavo Petro Urrego y un aparente desconocido que había sido alcalde de Santa Marta, apellido Caicedo, por otro movimiento de izquierda que, habiendo perdido las elecciones en la consulta frente a Gustavo Petro, ya adhirió a la campaña de Gustavo Petro, presidente 2018-2022. Si nos atenemos en primer lugar a las consultas, tenemos necesariamente que concluir que resultaron exitosas, a pesar de que a lo largo del día se presentaron una serie de inconvenientes, especialmente en algunas zonas de Medellín, de Bucaramanga, de Manizales, de Pereira, de Montería y también de Barranquilla, por cuanto, según se afirmó por algunas personas, habían desaparecido los tarjetones que permitían decidir si se votaba o no se votaba por el candidato correspondiente en la Gran Alianza por Colombia. Solucionado este problema, alrededor de las 2 de la tarde, los colombianos continuaron votando y en esa consulta Iván Duque Márquez, candidato del Centro Democrático, obtuvo una impresionante votación de más o menos 4.038.000 votos, que lo catapultó como el candidato de la Gran Alianza por Colombia, o también algunos llaman la Gran Alianza por el Cambio, habiendo derrotado en primer lugar a Marta Lucía Ramírez, que obtuvo un poco más de 1.500.000 votos, y a Alejandro Ordóñez Maldonado, que alcanzó una cifra de más o menos 380.000 votos. Y digo que fue todo un éxito porque la consulta arrojó unos resultados que incluso no se esperaban. Obtener en una consulta interpartidista más o menos 4.038.000 votos por parte de Iván Duque Márquez implica necesariamente que no solamente ganó las elecciones o la consulta frente a los otros dos candidatos, sino que ante él estamos frente a un candidato lo suficientemente sólido como para enfrentar a cualquier otro en una posible o en una eventual segunda vuelta electoral. La consulta, pues, fue ganada por Iván Duque Márquez, quien ahora es el candidato de la llamada Gran Alianza por Colombia o Gran Alianza por el Cambio. En la otra consulta de la inclusión social por la paz no hubo absolutamente ninguna sorpresa. Gustavo Petro Urrego obtuvo más o menos el 80% de los votos que se expresaron por esa consulta,
y obtuvo el aval para ser el candidato de ese movimiento, Inclusión Social por el Cambio, o Inclusión Social para la Paz, como en efecto se denominó. Sin embargo, algunos periodistas, algunos analistas, aficionados a las proyecciones, aficionados a las cábalas y a los pronósticos, no perdieron la oportunidad de cotejar tanto la votación de Iván Duque Márquez, que repito arrojó 4.038.000 votos, con la votación de Gustavo Petro, que obtuvo algo así como unos 2.900.000 votos. Es decir, que Colombia salió a votar en la consulta interpartidista, que más o menos obtuvo un total de 6, casi 7 millones de votos, distribuidos entre las dos consultas y entre los 5 candidatos que participaban en ella. Ya algunos analistas han pronosticado o han vaticinado que en una confrontación final, en una eventual segunda vuelta entre Iván Duque Márquez y Gustavo Petro Urrego, el favoritismo por los respaldos y las adhesiones que obtuvo Iván Duque sería para el candidato del Centro Democrático, como quiera que obtuvo una votación que implicó casi el doble de los votos que obtuvo Gustavo Petro en su correspondiente consulta del movimiento denominado, repito, Inclusión Social para la Paz. Sin embargo, las cosas no terminan allí, porque también se llevó a cabo en Colombia unas elecciones que nos colocan ante la realidad de un nuevo Congreso completamente diferente en cuanto a su composición se refiere, por cuanto en este momento el nuevo Congreso de la República tiene, por supuesto, una mayor participación de los sectores de opinión más afectos a lo que podríamos llamar el conservadurismo colombiano, o más afectos a aquellas personas que no solamente defienden la institucionalidad democrática, sino que también han venido proclamando con absoluta certeza la defensa tanto de la institucionalidad como el rechazo en algunos puntos de los convenios de paz que se llevaron a cabo el año pasado en La Habana, o el año antepasado mejor, y que posteriormente fueron suscritos o refrendados primero en Cartagena y después en Bogotá. Todos debemos recordar que el pueblo no refrendó inicialmente esos acuerdos de paz, sino que posteriormente el Congreso de Colombia y antes el presidente de la República se había reunido, según se expresó y según se dijo, con aquellas fuerzas que no estuvieron de acuerdo con los términos del pacto del convenio de paz, para hacer unas modificaciones que finalmente fueron introducidas en el convenio que terminó siendo aprobado por el Congreso de la República. En este momento, pues, tenemos que en Colombia la política se ha polarizado absolutamente entre aquellas personas que pueden o se puede decir que pertenecen a los sectores conservaduristas de la sociedad, que de alguna manera están respaldados por una clase media lo suficientemente sólida, y esos otros sectores del populismo, del progresismo de izquierda, que no solamente están comprometidos con los acuerdos de paz, sino que afirman abiertamente que a partir del momento en que sean elegidos como presidentes de la República, convocarán al pueblo a un referendo para que éste decida si se convoca o no se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Como quiera que se nos agotó el tiempo, ya tendremos una nueva oportunidad para conversar sobre la nueva composición del Senado
y la manera como el Senado de la República y la Cámara de Representantes, es decir, el Congreso de la República, se han transformado en cuanto a su composición se refiere, y exactamente cuáles serían las fuerzas que en las próximas elecciones del 27 de mayo estarían respaldando las opciones de los conservaduristas y cuáles las distintas fuerzas políticas que el próximo 27 de mayo estarían respaldando las posiciones de los progresistas que en este momento han radicalizado su discurso y por eso los hemos llamado en algunas oportunidades populistas. No siendo otra cosa por esta noche, nos despedimos de ustedes y les deseamos una feliz noche y hasta pronto.